Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos, seguramente van a ir llegando algunos más, ya estamos con el auditorio medio completito, así que en todo caso arriba todavía queda algún lugar, pero bueno, vamos viendo cómo nos acomodamos. Bueno, primero me presento para los que inician hoy primer año y no me conocen, yo soy Alejandro Boraquia, soy el decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, escuela que, como todos ustedes saben, está integrada por 4 carreras: arquitectura, indumentaria, diseño gráfico y diseño de interiores, con una idea muy particular de cómo esas carreras se cruzan, se vinculan, se mezclan y vamos llevando adelante todo este proceso de aprendizaje y enseñanza que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Primero quiero presentar a la gente con la que armamos este equipo de trabajo y que llevamos adelante las 4 carreras y la escuela en general. Está la licenciada Carla Echenique, que es la secretaria académica de la escuela desde hace muy poquito. Tenemos también a la arquitecta Mabel Modanesi, que nos asesora académicamente. Bueno, hoy no pudo estar acá. Después está Julieta, la licenciada Álvarez Schaffer, perdón, que es la directora de la carrera de diseño de interiores. El arquitecto Alejandro Albistro, el director de la carrera de arquitectura. El arquitecto Esteban Cursi, que es el director de la carrera de indumentaria. Y la licenciada Clarisa Martini, que es la directora de la carrera de diseño gráfico. Se los presento no solo para que los conozcan, sino también para que sepan que, bueno, todo este equipo de trabajo, más los que hacemos también el decanato, la gente administrativa, la gente de intendencia, la gente de mantenimiento, bueno, toda la gente que está abocada a que todo esto funcione está al servicio de todos ustedes, así que cualquier duda, problema, cualquier tema que tengan, nos paran en los pasillos, nos van a ver mucho caminando por la escuelita, por acá, por el central. No solemos estar mucho tiempo sentados en el decanato, sino que nos gusta más que nada esta idea de comunicarnos con ustedes en los pasillos de la escuela, además de que todos nosotros damos clases y tenemos nuestras propias materias y seguramente nos van a conocer ahí. Bueno, después de las presentaciones del caso, decirles que estoy, la verdad, muy contento de tenerlos a todos acá, de empezar un nuevo ciclo lectivo. Todo año que comienza es un desafío porque somos parte de esta sociedad, ¿no?, argentina, que todo el tiempo nos está interpelando y desafiando y planteando nuevos escenarios con los que tenemos que trabajar. Un desafío también porque la enseñanza es algo que obviamente está como muy atado a esos cambios de escenario y nosotros planteamos la idea de la escuela en su conjunto como una cosa que muta, se mueve, es dinámica y no está como anclada en que cada año hay que dar lo mismo, cada año hay que ver lo mismo y cada año hay que enseñar lo mismo, sino que por el contrario entendemos que nuestras profesiones, que todo esto de participar, de pertenecer a las carreras que tienen que ver con el mundo del diseño, se trata todo el tiempo de estar vinculado con la sociedad, con los problemas que nos rodean y tratar de prestar un servicio y de dar una respuesta a esos problemas reales y concretos de nuestra sociedad. Para empezar les voy a contar algo muy breve, que en lo que venimos trabajando desde hace algunos años, que es una investigación que sienta sus bases en muchos de los ejercicios que hemos desarrollado con algunos de ustedes, con la gente de los años superiores, y que también intenta como concentrar todas esas actividades, ya hace capaz unos 15 años de trabajo, en una investigación presentada a la Secretaría de Investigación de la Universidad, que tiene pares evaluadores externos, que va al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, una cosa que ya excede al seno de la propia escuela y que intenta descubrir a través de algunos de estos ejercicios que vamos como haciendo y probando junto con ustedes, intenta descubrir cuáles serán los nuevos caminos o los caminos posibles para poder transformar la enseñanza de arquitectura y diseño, en principio en nuestra escuela, pero después entendemos que en todo el país. De esta investigación participamos gente de cada una de las carreras o exponentes de cada una de las disciplinas e intentamos que sea una investigación totalmente interdisciplinar. Les voy a contar como muy rápido un poco esos ejes, en qué nos basamos para decir que la enseñanza de arquitectura del diseño tiene que cambiar, que no podemos enseñar de la misma manera en la que nos enseñaron a nosotros, que tenemos que cambiar, tenemos que empezar a encontrar como nuevas metodologías y tratar de adaptarnos a esta idea de mundo cambiante y vertiginoso en el que todos habitamos. Por lo pronto, decirles que dentro de esta especie de sesgo que uno hace a veces
cuando recorta un tema y lo tiene que escribir y lo tiene que plantear, nosotros nos paramos en la base de que hay por lo menos 5 factores que dicen, que nos cuentan, que debiéramos como alterar la manera en la que nos aproximamos al mundo del diseño. Uno de esos factores es la tecnología, que cada año, ¿no? Y acá vemos como alguna evolución de los artefactos que usamos todos los días, nos va como contando una nueva manera de vincularnos con el mundo, ¿no? Ya no es solo a través de ciertos dispositivos que nos conectan con el afuera de nuestro propio cuerpo, del lugar en donde trabajamos, sino que también esos dispositivos empiezan a ser partes de nosotros, ¿no? Y uno mueve el brazo, sacude algo, digamos, y las cosas cambian o se alteran y vamos encontrando como nuevos formatos. Lo que por ahí puede haber empezado como en el mundo de los juegos, en toda esa dinámica, ¿no? De la interacción que va planteando el mundo de los juegos y de la tecnología, y ahora va como impactando fuerte en lo que tiene que ver con nuestras disciplinas, ¿no? Desde, digamos, los primeros juegos que nos vinculaban a algún artefacto, que uno lo movía y pasaba algo en la pantalla, hasta lo que hoy llamamos como toda esta tecnología inmersiva que nos permite como, bueno, meternos en el mundo digital y participar de él como de una manera muy, muy presente. Al mismo tiempo, esto también nos plantea desafíos en los que tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Todo el tema del robo de información, digamos, ¿quién duda aquí que cuando uno habla, el teléfono o los dispositivos que tenés escuchan algo de lo que decís y después te empiezan a enviar publicidades y cosas de todo tipo, ¿no? Que tienen que ver con eso que hablaste? Bueno, digamos, estas nuevas maneras de conectarnos a partir de estos dispositivos que van apareciendo y todos los que ustedes conocen y es parte de su vida cotidiana, nos interpela como a buscar nuevos horizontes. Y claro, desde el punto de vista del diseño y de la arquitectura, además hay otros sistemas de producción. Ya no se produce como se producía, o sea, cada vez es más y más como constante la evolución, ¿no? Y se ve en el día a día de nuestra manera de funcionar, cómo hoy podemos construir algo, por ejemplo, a partir de la impresión en 3D, y eso impacta en cada una de nuestras disciplinas. Entonces, si la tecnología cambia tan vertiginosamente y nosotros, dentro de una escuela de arquitectura y diseño, uno de los temas fundamentales es enseñarles a utilizar la tecnología, ¿cuál es la tecnología que le vamos a enseñar a utilizar? La de hoy, la que vemos cuando caminamos por la ciudad, que construye nuestras obras, que construye las prendas que nos ponemos, o la que vendrá. Entonces, un poco ese es como el primer paradigma que mueve, que cambia o que nos permite vislumbrar que la enseñanza tiene que encontrar otros métodos y otros caminos. El segundo, y muy importante, es la ecología. La ecología no solo entendida como todos la entendemos, como este tema de los recursos finitos de nuestro planeta y la idea de cómo consumimos como sociedad esos recursos, sino la ecología también entendida como que vamos a sufrir una serie de cambios muy vertiginosos que van a tener que hacer que el mundo se adecue a otras maneras de funcionar. O sea, esto es el maremoto de Tokio desde hace algunos años, que cambió un territorio que era sólido a líquido en minutos. Entonces, ¿cómo imaginar, por ejemplo, las casas o los lugares donde vamos a habitar cuando los territorios sólidos empiezan a pasar a ser líquidos? Bueno, esos cambios vertiginosos del clima, ¿no? Que obviamente mueve cambios vertiginosos en el mundo, hace que la gente se mueva de lugares a otros, la desertificación, los grandes movimientos masivos de población, porque ya no tienen ni cómo cultivar ni qué comer en ciertos lugares, hacen que el mapa del mundo cambie muy rápido y que nosotros tengamos que adecuarnos a eso. Otro tema es la mutabilidad de las sociedades. Cuando nosotros les decimos desde acá, y se lo van a decir muchos de los docentes de la escuela, que nosotros trabajamos para la sociedad, ¿no?, en la que vivimos, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuál es también esa sociedad? Es una sociedad que cambia como muy rápido. Digamos, en tiempos anteriores, la mutabilidad de las sociedades o la manera en la que las sociedades cambiaban de izquierda a derecha, ¿no?, de centro a donde sea, o incluso las guerras o el movimiento, o la manera en la que se movía el mundo era un poco más clara, ¿no? O sea, en otros momentos, desde ciertas perspectivas, había unos malos y unos buenos, y el mundo estaba dividido casi, les diría, en dos. Hoy es como mucho más difícil de entender eso. Mientras nosotros estamos acá habitando como un presente que tiene obviamente las problemáticas que nosotros conocemos en nuestra Argentina, en otros lugares hay guerras que están pasando y que nos impactan, pero casi que no. O sea, que mueven algunos canales en Europa, pero casi que no. O sea, que el mundo también cambia vertiginosamente en temas sociales. Vos ves que hay, digamos, momentos en donde crisis
que tienen que ver con las energías, con la explotación de los territorios, motivan guerras. Esas guerras empiezan a estar a veces como muy presentes en nuestra vida cotidiana, después incluso hasta ignoradas, y en realidad están pasando en otro lugar y están cambiando como esa sociedad. Entonces, un poco, cuando uno ve el panorama del mundo y ve que gente que es amiga, que se junta, que se da la mano y que después se pelea y se manda aviones a bombardear en 10 minutos, vos decís, bueno, esto ya no es tan claro. Entonces, ¿cuál es la sociedad a la que servimos? Bueno, es una sociedad que muta y en la que tenemos que estar como, digamos, muy atentos para entender, ¿no?, eso que nos pasa alrededor. Me parece que eso es un tema fundamental y seguramente tiene mucho que ver con el marco teórico de este año y vamos a conversar un montón sobre eso. El otro tema es la hiperconectividad. O sea, ¿qué tiene que ver, digamos, cómo hacemos para diseñar en realidad con cierta autonomía de pensamiento, con ciertos valores y cierta idiosincrasia propia, cuando todo el tiempo estás invadido por imágenes? Una vez casi que les diría, puede pensar que una idea es propia cuando en realidad está haciendo algo que el mundo ya construyó, probó e incluso descartó hace algunos años. Entonces la hiperconectividad, digamos, nos plantea ciertos desafíos. Primero, para saber tercerizar la mirada y saber si lo que estamos diciendo, digamos, es algo que en realidad es propio, personal, auténtico y tiene que ver con el problema que estamos atacando en ese momento, o en realidad estamos diciendo algo desde la cantidad de información que recibimos todos los días y que a veces nos permite no reconocer en dónde estamos parados y todo esto que les decía para atrás, ¿no?, que significa el tema de la ecología, que significa el tema de las sociedades o que significa el tema de las tecnologías. O sea, esto de tener, ¿no?, cualquier dispositivo que uno prende a la mañana y ya te carga como de 40, de 50 o de 100 imágenes de manera muy rápida, bueno, es obviamente un rango muy a favor cuando uno está buscando algo y a veces un rango muy en contra cuando se quiere como separar de ciertas cosas. También lo que nos está pasando en este mundo de hiperconectividad es que uno puede ver todo, ¿no? Puede ver como las obras desde que se están gestando, de la gente que sigue, admira, lee, ¿no?, y entiende que es por ahí la que está haciendo como las cosas más interesantes del mundo. Pero también nos está pasando que estos líderes de ciertos temas que hacen a nuestras disciplinas a veces están diciendo muy poco, o a veces nosotros estamos viendo mucho y leyendo poco de eso que dicen. Entonces, nos permite entender o ver todo lo que está pasando, pero también dejar de comprender un poco qué es lo que están diciendo los movimientos de vanguardia, o por qué estos líderes nuevos por ahí no dicen y no escriben, o porque nosotros no llegamos a la profundidad necesaria como para leer, ¿no?, o ver lo que se está diciendo y escribiendo. Creo que vivimos en una sociedad que a veces es un poco como falaz en lo que se cuenta o lo que es importante o lo que no, ¿no? Y eso tiene que ver con este tema de la hiperconectividad. Y después, como quinto factor, nosotros ponemos ahí, es el tema obviamente que domina la investigación, es la relevancia que tienen las escuelas de arquitectura y diseño en este tema de la respuesta o la responsabilidad que tenemos para resolver los problemas que nos aquejan como sociedad. Está claro que si nosotros seguimos planteando una enseñanza basada en el solo hecho de que ustedes como estudiantes vienen con un producto o algo que elaboraron y nosotros como docentes de este lado les ponemos una nota y todo sigue como caminando como hasta ahora, creemos que la enseñanza no va a tener el efecto deseado en las sociedades venideras. Creemos que justamente nosotros tenemos que apuntar como a todo lo contrario, salir, ¿no?, de esta idea de que cada prueba y cada manera de ejercitar, como en cualquier actividad del diseño, termina en una nota y termina con nosotros solos, con una maqueta o con una entrega de lo que sea, recibiendo esa nota y después eso se tira y no le sirve a nadie. Todo por el contrario, nosotros lo que hacemos acá es construir un cuerpo de conocimiento, elaborar una serie de hipótesis, investigar una serie de temas que nos permitan no llegar con ese objeto solos a recibir una nota, sino llegar con comunidades que nos rodean, con gente que está leyendo lo que escribimos o viendo lo que proyectamos y que en realidad la nota, la verdad que es un tema que pasa como muy a segundo plano, casi les diría que no importa para nada. Entonces un poco todo esto nos lleva a pensar que tenemos que plantear un giro dialéctico, discursivo, relacionarnos por lo menos, o relacionar el mundo de los talleres y todo lo que pasa dentro de la escuela con el afuera de una manera como mucho más dinámica e interesante. Y eso nosotros lo llamamos trabajar sobre instancias a las que vamos a llamar de frontera. Pero eso lo voy a dejar como para lo último, después se los cuento. A partir de estas cosas que venimos haciendo, de estas investigaciones, de estos cambios, empezamos a entender que la escuela debía funcionar como un ecosistema,
que en realidad, digamos, no había 4 carreras separadas, que en realidad no había estudiantes y profesores, sino que todos somos partes de una red de interacciones en la que vamos construyendo este cuerpo de conocimiento. Y en la medida en que cada vez más y más podamos cruzar las dinámicas de cada una de las carreras para aprender unas de otras, o sea, todo iba a ser mejor. Así es que hace algunos años empezamos a idear esta propuesta de que cada año comienza con un marco teórico, cada año comienza con un tema al que queremos lanzar, ¿no?, hacia los talleres y hacia las búsquedas de cada cátedra y de cada cuerpo de estudio dentro de las carreras, para desde cada disciplina poder adentrarnos en esa problemática. Hemos pasado por estudiar, por ejemplo, cómo la tecnología en cada región de nuestro país impactaba en la manera en la que se generaba trabajo o en la que se generaban como nuevas economías regionales. Hablamos de utopías sociales, cómo imaginaremos el mundo de aquí a 50 años. Hablamos del tema del diseño social, ahí lanzándolo en el 2020, con la pandemia recién entrada como en nuestro país. Hablamos de la problemática de lo superambiental, qué significa esto de lo que nos está pasando en términos ambientales como planeta. Hablamos de la rebelión, o sea, podemos tomar como toda esta idea, ¿no?, sobre todo de ustedes, de la gente más joven, de cambiar el mundo, y podemos trasladarla a los talleres y a cada uno de los ejercicios que hacemos. Y sobre todo con estos marcos teóricos y con estos lanzamientos que hacemos a principio de año, estamos como construyendo la idea de un diseñador social, la idea de que como escuela y como docentes y como estudiantes y sobre todo como graduados, o sea, vamos a tener un perfil, vamos a vernos en el mundo como aquellos que probablemente, a diferencia de otros, entienden que todo lo que hacen lo hacen como en favor de la sociedad. Y sí, claro, uno obviamente con su profesión tiene que ganar dinero, tiene que permitir que su familia viva, ¿no?, y tiene que llevar como comida a su casa, pero a partir de eso, que puede ser tu iniciativa propia y privada, personal, cada acto, cada hecho que vos construís en este mundo real que habitamos, debiera por lo menos no alterarlo como para hacer que nosotros mismos prevalezcamos como de aquí a futuro. Esto está muy ligado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. O sea, si hay un norte consensuado por toda la humanidad, ese norte está planteado por Naciones Unidas y tiene que ver con estas reuniones que se hacen en donde participan todos los países y se firman cartas de intención y acuerdos que dicen, bueno, que vamos a bajar la emisión de dióxido de carbono, o que vamos a acabar con el hambre en el mundo, o que vamos a acabar con la pobreza. Y, digamos, Naciones Unidas debiera ser ese organismo que además mide, releva y en todo caso, digamos, pide, ¿no?, y trata de llegar a consensos para que estas cosas ocurran. O sea, los Objetivos de Desarrollo Sustentables son como, digamos, un poco tienen como la idea matriz de cambiar el mundo que habitamos y por lo menos de vivir en un mundo como un poco más justo, ¿no? Y los objetivos son como muy claros y digamos, ¿quién no está de acuerdo en eso? Terminar con la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Después hay temas que tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos, o sea, energía asequible, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura. O sea, digamos, temas que nos impactan o impactan en nuestras disciplinas de maneras como muy, muy claras, ¿no?, y muy presentes. Y nosotros decidimos construir, los que nos dedicamos a la arquitectura, con materiales que contaminan o con materiales que tienen en su vida útil, ¿no?, pocas posibilidades de ser reciclados o transformados en energía de nuevo, digamos, seguramente estamos impactando en el mundo que habitamos, y eso es una decisión personal. O sea, uno puede elegir con qué material trabaja y puede descartar aquellos que piensa que no van a ser como efectivos o que pueden ser nocivos para nuestra sociedad. Entonces, trabajar con esto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable marca como ese norte, ¿no? Nos marca un norte como humanidad y nos permite como país, y acá, digamos, en esta última instancia, como escuela o como institución educativa, como pensar que tenemos que trabajar como bajo ciertos paradigmas. Naciones Unidas ha llamado como esta década la década de la acción, como pensando que en realidad si todas estas cosas que se vienen diciendo desde hace mucho no pasan como a temas ya más activos dentro del seno de cada sociedad, y bueno, estamos un poquito en el horno. El año pasado el marco teórico se llamaba alimentaria, o sea, esto de imaginar escenarios proyectuales como para un mundo sin hambre, ¿no? O sea, cómo hacemos desde cada una de las carreras para inventar, para idear, para poder como vislumbrar
en las tecnologías que usamos y en las cosas que hacemos algo que genere alimentos o que por lo menos no contamine el lugar en donde se generan alimentos. Que tenía que ver con este objetivo número 2, miren qué importante, de los ODS, que era esto del hambre cero. Para eso hicimos un montón de ejercicios desde cada una de las disciplinas que intentaban algunos comunicar aquello que pasaba en el mundo, otros activar, ¿no?, algunas acciones para que no pase más y algunos incluso relevar por qué nos pasan ciertos temas. El año pasado, en este auditorio, como inicio del año, invitamos a un estudio ecuatoriano, que es la Cabina de la Curiosidad, compuesto por Marí y por Dani, que son como dos actores muy importantes y referentes en Latinoamérica sobre una arquitectura combativa, ¿no?, que trata de contar a través de lo que hace como ciertas problemáticas en el mundo, y ellos venían trabajando en un relevamiento de qué nos pasa en las ciudades en relación al agua y a cómo manejamos el agua. Ellos detectaron que en Quito salen una serie de manantiales ríos arriba y que 30 metros más abajo ya todas las casas están tirando sus efluentes sin tratar a esos ríos que 30 metros más antes eran agua sin contaminar. Y que después ese agua baja contaminada y hace todo su camino hacia el mar, dejando como agua contaminada en cada uno de los pueblos en donde esos ríos atraviesan. O sea, digamos, la verdad, visto así y contado por ellos, digamos, es una real estupidez. O sea, si vos tenés agua que no está contaminada, usala en vez de contaminarla a los 10 minutos y después tener que tratarla para que vuelva a esas casas, ¿no? Bueno, imagínense toda la energía que gastamos como ciudad, ¿no?, como ciudades en Latinoamérica, para volver potable el agua que en realidad sale de los reservorios de agua potable más importantes del mundo. Entonces, bueno, ellos intentaron como relevar en esa búsqueda los ríos de Quito y qué pasaba con esas cuencas y con esos manantiales, y después estiraron esta búsqueda a algunos lugares de Latinoamérica, vinieron a Buenos Aires y nosotros les aportamos los ríos de Buenos Aires, de Argentina y sobre todo el arroyo Morón y algunas cuencas que llegan aquí al territorio en el que estamos. Esa muestra que ellos habían montado en Quito venía a Buenos Aires y se iba a completar con la investigación que hacían estudiantes de segundo y tercer año de la carrera aquí en Morón. Entonces, la idea de trabajar con esta investigación, pero al mismo tiempo poder contarla a la sociedad, se transformó en un primer ejercicio para esta mitad de la carrera de arquitectura. O sea, tuvimos como escenario la sede en el centro de la Universidad de Morón, que la gente de primer año todavía no lo conoce, pero seguramente van a hacer varias actividades ahí, y tuvimos que imaginar cómo poner esa muestra con algunos materiales con los que contábamos y pudimos como proveer al taller. Entonces, esta idea de que en realidad llevamos adelante ciertas investigaciones que empiezan desde la teoría, pero que se empiezan a acercar a la práctica y terminan con, en realidad, aquello que involucra nuestra disciplina, que es el deseo de ser. Cualquier cosa que proyectamos tiene como el deseo de ser y existir en el mundo en el que habitamos. Entonces, esos ejercicios son súper interesantes para desarrollar, por lo menos de manera activa, en algún momento de la carrera. Si ustedes durante toda su cursada de cualquiera de las 4 carreras, y es mucho más fácil tal vez en indumentaria y en diseño gráfico, porque todo el tiempo están construyendo lo que piensan, pero es más difícil en arquitectura y en interiores. Si ustedes y nosotros pudiésemos probar desde el grado 0 del diseño y llegar a construir aquello que estamos pensando en momentos particulares o en estadios particulares de toda la duración de la carrera, digamos, entendemos que eso, como esto, asociándonos a esto de la década acción, tiene mucho que ver con nuestra profesión y con esos cambios que queremos plantear para la enseñanza. Entonces, esto es un taller típico de esos, en donde se tira un problema, ese problema existe, o sea, existe en muchos campos, o si quieren, en muchos layers diferentes, desde la investigación de los ríos, el tema de lo que pasa con el agua, el tema, obviamente, de lo que pasa con el agua y finalmente con los alimentos, la posibilidad de mostrar eso en algún lado como un hecho físico que existe, y después la posibilidad de construirlo y de que eso sea como un proyecto verídico. Entonces, claro, como en cualquier estudio, eso sigue unos procesos, va desde los dibujos a las maquetas, de las maquetas a finalmente decidir cuáles son los detalles que son los más aptos a la construcción en escala real, en pequeños prototipos, y finalmente a la construcción verídica de esto como para soportar la muestra. Ahí se ve lo que terminó pasando, ahí como por principios de abril o mediados de abril, en donde esta muestra se abrió al público para toda la ciudad de Buenos Aires y aquellos que querían ir, y fue una muestra que tuvo como mucho impacto por lo menos en la sociedad o en la cultura arquitectónica de nuestra ciudad. Y bueno, estaba compuesta por esta
especie de parte de acción de armar como la muestra, por el dibujo y el catálogo de cada hecho físico que le ocurre al arroyo Morón y por entender cómo es la mancha urbana en función a esos ríos que tiene la ciudad. Esa muestra que se completó, ¿no? Vino de Ecuador, se completó aquí en Buenos Aires, de aquí se fue a México, o sea, con este texto, ¿no? Con un proyecto que se completa y se complementa con la participación de 150 estudiantes o si quieren, un equipo de 150 personas entre estudiantes y docentes que terminaron como de construir esto y que terminó expuesto en Mextrópolis, que es un congreso muy importante a nivel mundial que tiene sede en México. Y después, con esto mismo, se construyó un libro, que ese libro se está, digamos, vendiendo en toda Latinoamérica y que muestra un poco esto de lo que nos pasa con el manejo del agua. La construcción de conocimiento, la manera de aproximarse a estos problemas para un poco la idea de la escuela y esa idea en la que nos hemos puesto de acuerdo los directores de la carrera y cada uno de los profesores, tiene mucho que ver con esto de aprender haciendo. ¿Cómo hacemos para, en vez de darles a ustedes un ejercicio y decir, bueno, de acá unas clases tienen que entregar un proyecto, cualquiera sea, y por eso van a recibir una nota, cómo hacemos para pensar que cada ejercicio en realidad adopta como la responsabilidad de resolver una problemática y que la respuesta que ustedes y nosotros podamos dar sobre ese ejercicio intentará en algún punto contribuir a que la sociedad toda resuelva esa problemática? Y bueno, la mejor manera que encontramos es ponernos como a accionar sobre eso. Decir, bueno, planteemos unas hipótesis de trabajo, planteemos unos objetivos, el taller es el lugar para experimentar este tipo de cosas y traccionemos para que todo ejercicio se construya. Se construya, como les decía antes, desde los enfoques de cada carrera, ¿no? Si el tema de alimentaria del año pasado y el tema del hambre, diseño gráfico lo toma como para armar una campaña, ¿no?, sobre lo que nos pasa como sociedad en relación a eso, bueno, será una campaña. Si indumentaria lo toma utilizando cierta materia prima para hacer o para diseñar, ¿no?, cualquier proyecto que tenga que ver con una colección de indumentaria, bueno, digamos, será por ese lado. Entonces, lo importante para nosotros es definir estas metas, definir estos objetivos que a corto plazo terminan construyéndose y que a largo plazo construyen como este cuerpo de conocimiento. Bueno, y ese es un poco el clima que imaginamos que puede pasar o que deberá ser como lo que pasa en cada taller de la escuela. Un lugar en donde todo el tiempo estás como experimentando con materiales, trabajando sobre estos objetivos y bueno, generando prototipos y finalmente construyéndolos. Y empezamos a asociar cada una de esas actividades con los eventos relevantes que hay en el mundo del diseño aquí en Buenos Aires. Bueno, en otras partes del mundo también, como vieron recién, cuando una muestra se va a México. Pero Puro Diseño, Casa FOA, la Semana de la Moda, la Semana del Diseño, la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, son los lugares en donde, además de generar estos ejercicios dentro de los talleres o en el patio de la escuelita, podemos como trasladar cualquier cosa que ustedes hagan y poder contarla como al mundo, ¿no? Poder decir, bueno, esto es lo que se produce en los talleres o lo que producen los diseñadores de los talleres de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón. Y cada uno de esos son como mega eventos en donde pasa de todo. El último Puro Diseño tuvo desfiles, muestras de arquitectura como el Hábitat X, tuvo muestras de diseño gráfico con talleres, tuvo muestras de interiores con unas, no sé, como 5 o 6 plazas que armó la carrera de interiores donde la gente se sentaba y podía pasar un rato, ¿no? Empieza a ser cada vez, o sea, este crecimiento empieza a ser como exponencial. Cada vez estas muestras nos permiten como hacer más cosas o nos piden que ocupemos más lugar y para nosotros se transforman rápidamente en ejercicios posibles desde el seno de la carrera. Algunos de estos ejercicios están hechos por estudiantes y docentes, otros son parte de cuerpos de investigación. Por ejemplo, el Hábitat X el año pasado tuvo como la responsabilidad de estudiar cómo poder mover investigadores a lo largo y ancho de nuestro país que pudiesen como, bueno, acercarse a la manera en la que se producen alimentos, poder estudiar estas maneras de producción y poder alterarlas. Entonces imaginamos una pequeña casita, un pequeño hábitat para esos investigadores que podía subirse un camión y transportarse y construía como un laboratorio que estaba asociado a nuevas tecnologías de producción, a nuevas maneras obviamente de habitar, a cómo generar un hábitat desenchufado de las redes y que bueno, nos permitía como trabajar con diferentes cosas.
Como veían recién, eso ganó un premio en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires y también planteaba como estos escenarios a futuro. O sea, el campo argentino no debiera ser solo un lugar de producción, debiera ser un lugar de producción pero también de investigación constante. Entonces, cada lugar de cultivo debiera tener como estas especies de hábitat de investigadores que construyen pequeñas comunidades que están todo el tiempo recabando datos y lanzando esos datos para que otros investigadores los tomen y generen nuevas maneras, por ejemplo, de cultivar, qué sé yo, soja sin destruir la tierra para que después se transforme en impermeable y no sirva para nada, que es lo que nos está pasando. Entonces, digamos, todo este cuerpo, ¿no?, de investigación que termina en objetos construidos, que termina en muestras, que va como caminando por las redes, que digamos, atraviesa charlas de gente que viene invitada, que en realidad, digamos, aterriza en cada uno de sus ejercicios, que aterriza en cada uno de las aulas que todo el día habitamos, ¿no?, que se transforma en objetos, en vestidos, en campañas, en todo lo que nosotros hacemos en esta escuela, es un poco esta idea de aprender haciendo, ¿no?, de participar además de la cultura local, por lo menos, internacional si se puede, de cada una de nuestras disciplinas, para que además todos ustedes cuando salgan de la escuela digan, ah, mira, sí, yo participé en primer año de puro diseño de no sé qué, en segundo año de Casa Foga, en tercer año estuve en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, en cuarto, lo que vas construyendo es no solo una agenda temática de problemáticas no sociales, globales, sino que también vas construyendo como una especie de currículum de actividades por las que cada uno de nosotros vamos transitando como cuerpo, como comunidad, pero que en realidad nos quedan en el acervo individual para contarnos hacia afuera cuando somos profesionales o cuando estamos trabajando en la profesión, que es una cosa muy, muy importante y que no pasa en todas las escuelas del mundo. También, otra manera interesante de entrarle a estos problemas que tenemos como sociedad es juntarnos a pensar determinadas cosas. O sea, que no solo en los talleres puedan pasar estas cosas, sino que convoquemos a graduados, a profesionales y que los mezclemos con estudiantes para opinar, para pensar, por ejemplo, en actividades que duran una semana sobre determinadas temáticas. Eso nosotros lo llamamos diplomaturas, o también cursos, o también workshops. O sea, van a ver que la escuela desde hace algunos años está como invadida de estas actividades, desde todas las carreras, porque nos permiten extrapolarnos un poco del día a día de nuestras actividades académicas, aún con todas estas innovaciones que les estoy contando, y sentarnos tranquilos a pensar sobre algo. Por ejemplo, esto es alguno de esas diplomaturas. El workshop que se llamaba Territorios Líquidos o Infraestructuras, se hizo invitando gente de todo el país a opinar, a ver qué pasaba con esto del cambio climático, la crisis climática y cómo funcionamos cuando pensamos las ciudades. Entonces nos juntamos ahí en el edificio de Lima, muchas de estas cosas ocurren en ese lugar o en viajes que pasan en el exterior, o sea, empezamos a debatir sobre estos temas con la gente que se inscribió en la diplomatura y después con eso se armó un libro de textos que transita todo el país y que se lee en otras facultades. O sea, construir pensamiento y además poder contarlo y aportar al conocimiento, ¿no?, global de nuestras disciplinas es una cosa también como súper interesante y a la que podemos como contribuir desde cada cosa que hacemos. El año pasado, o sea, también se presentó en sociedad el libro que hicimos con dos pensadores muy importantes de la arquitectura. Josep María Montaner, que es un teórico y crítico catalán de arquitectura muy, muy reconocido, que escribe libros y que son los libros que leemos cuando estudiamos, y Jorge Mario Jáuregui, que es un profesional argentino que vive en Río de Janeiro, que es el encargado, que estuvo encargado de todo lo que es la urbanización de las favelas, en principio de Río de Janeiro, pero después de otros lugares de Latinoamérica. O sea, estos dos pensadores se juntaron ahí en el 2021, medio saliendo de la pandemia, y se intercambiaron una serie de textos, juntamos esos textos, hicimos un libro y ese libro hoy también se estudia en otras facultades. O sea, esto de, bueno, pongamos gente a pensar y además que esa gente reciba un título por eso, un diploma, o reciba créditos para ir a una maestría o a un doctorado, y que ese cuerpo de pensamiento se transforme en un momento de comunión, en donde todos estamos imaginando cómo hacer un mundo mejor, o por lo menos imaginando cómo resolver ciertas problemáticas, y que eso encima se transforme en un libro, es fantástico. Ahora también tiene como toda esta impronta de juntarnos
a discutir, juntarnos a charlar, juntarnos a divertirnos, juntarnos a conocer gente, juntarnos a aprender cómo se estudia en otros lados, cómo se aprende en otros lados, hablar entre profesores. Bueno, todo eso construye a que nosotros, cada vez que transitamos ese tipo de experiencias, digo, nosotros como comunidad salimos enriquecidos y esas experiencias aterrizan nuevamente en la escuela para construir nuevos caminos. Esto es la Diplomatura de Diseño Social Arquitectónico, que está asociada a un workshop que hacemos todos los años en Río de Janeiro, que es súper interesante, en donde hemos ido, no sé, 20, 30 personas de aquí de la escuela, de la carrera de arquitectura, pero que allá nos juntamos con 80 o 100 estudiantes y profesores más de facultades de acá, de Argentina, de Brasil, bueno, de Paraguay, de Uruguay, de distintos lugares del mundo. En ámbitos que son como de reflexión, pero que también son de comunicación, de distendimiento, de diversión, que son como muy interesantes. Tenemos para mayo, toda esta actividad que venimos haciendo en Río de Janeiro con Jáuregui y con ciertos actores sociales muy interesantes, se va a trasladar aquí a Buenos Aires y recibimos gente de África y de China sobre todo, o sea, en esta especie de encuentro tricontinental que habla de Asia, África y Latinoamérica, y que, bueno, nos va a tener a nosotros como organizadores, pero además al Banco de Desarrollo de América Latina y a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Nación, en una semana de actividades, ahí por el 13 de mayo, ahí está, ahí en Lima, y bueno, que pueden participar todos ustedes y que va a ser, creo que, muy interesante. Por ahora, las universidades que participan son todas estas, pero ya tenemos como 5 o 6 más que van a venir. Y bueno, todo eso se trasladó ahora a la carrera de grado y a la noche hay una propuesta nueva de taller de arquitectura, que es el taller metropolitano, que es la nueva Cátedra de Arquitectura 4, que dirige Mario Jorge Jáuregui, y que está un poco como conduciendo o tratando de llevar todas estas experiencias a un lugar en donde ahora sí transitan nuestros estudiantes, ya no escribiéndose aparte, sino dentro de la carrera. Claro, o sea, cuando todo esto está lanzado, ¿no?, y empieza como a pasar en todos los ámbitos de las carreras y en todos los ámbitos de la escuela, uno empieza como a delinear, como les decía antes, el perfil del graduado. Nunca nos vamos a poner de acuerdo entre todos los profesores en las reuniones que hacemos en diciembre, en febrero, pensando el año que sigue, cuál va a ser el perfil para la sociedad o el perfil que necesitan nuestras sociedades hoy. Pero sí hay una actividad muy importante para la escuela que viene pasando desde hace algunos años, que por lo menos marca como un punto clave en ese camino, que son las tesis construidas en escala real o las tesis solidarias que hacen distintas carreras. O sea, el programa académico de asistencia federal, que es un programa, digamos, que está como aprobado por todos los cuerpos colegiados, no solo de nuestra universidad, sino también hacia afuera, o sea, declarado de interés de la Cámara de Diputados de la Nación y de un montón de organismos a nivel nacional y municipal, es un programa de tesis por el que nuestros estudiantes transitan una experiencia que les permite diseñar una obra, ¿no?, una colección de indumentaria, transformar el ámbito del espacio interior de una escuela, de un jardín de infantes, desde el grado 0 del proyecto hasta la materialización y finalmente la puesta en uso de eso que se está pensando. O sea, ese programa que ya tiene unas 50 obras solo de arquitectura, más unos, no sé, 20 aulas de interiores, más como 10 entregas de prendas en actividades solidarias de indumentaria, va como poniéndose fuerte cada año, ¿no? Y empezó siendo como una cosa experimental y ahora ya está lanzado como una especie de cuerpo de trabajo recurrente en el que todos más o menos sabemos cómo operar en eso. Una de las últimas cosas que nos está pasando dentro de la tesis, por lo menos en el ámbito de arquitectura, es que antes tomábamos un problema en Jujuy, no sé, en Salta, aquí en Buenos Aires, en algún barrio carenciado, y decidíamos con un grupo tomar como parte en ese problema y tratar de resolverlo y construir algo. Desde hace algunos años nos dimos cuenta que si en realidad tomábamos toda la camada de tesis, que eran como 80 o 100 estudiantes, y las poníamos a trabajar en un solo lugar, no solo alterábamos la realidad de una familia o de una ONG o de una fundación, sino que podíamos hacer como cambios mucho más drásticos en lugares que necesitaban esos cambios. Desde hace un par de años estamos como trabajando, empezamos con un trabajo que hicimos en Tigre, donde arreglamos 9 casas y construimos algunas desde cero, en
obviamente en convenio con el municipio y trabajando en conjunto con el municipio, y ahí nos dimos cuenta de la potencia de esto y empezamos a hacer parques. Hace ya como 4 años que estamos trabajando en parques urbanos. Entonces cada equipo hace algo, ¿no? Los juegos para chicos, un lugar para correr, un lugar para hacer gimnasia, un lugar para descansar. Entre todos armamos un plan director que termina como de decir, bueno, en este parque acá puede haber algo, acá puede haber otra cosa y acá puede haber una cosa más. Y después terminamos como construyendo esas obras y transformando ese parque para que la comunidad lo use. El polo deportivo y recreativo de Morón Sur, al lado de la reserva ecológica, tiene como 10 de estas obras y los usan miles de personas. Y ahora, hace un par de años, estamos trabajando acá en lo que llamamos Parque Comunitario en Morón Sur, que son unas tierras que el municipio le donó o le presta por tiempo indeterminado a la universidad para hacer su campo de deporte, pero que le sobra a la universidad por las actividades que hace, y entonces tomamos unos lugares de ese lugar y lo transformamos en un parque comunitario y empezamos a hacer obras ahí. Ya tenemos como una segunda generación de obras, son como 20 las que se hicieron, desde una pista para correr, un humedal en donde, digamos, hay distintas especies que conviven con la gente que transita ese lugar, miradores, lugares para juegos, y se va transformando, ¿no? Un territorio que no tenía nada, que era solo pasto alto y nada más, y que no tenía ninguna infraestructura, se va transformando en un lugar apto para que todos los vecinos, las instituciones del lugar puedan ir y utilizarlo. O sea, estas son las obras de primera generación que se terminaron el año pasado, o sea, el mirador, la pista de entrenamiento, distintos lugares que tienen que ver con temas ambientales o con temas deportivos. Y ahora estamos con la nueva generación de obras, que hay otras 10 o 15 obras que se están haciendo, y el otro día, hace muy poquito, la semana pasada, se recibieron, creo que 7 trabajos, ¿no vale? 7 trabajos de equipos que están como transformando esto. Después entren al Instagram de la escuela y vean, ahí están publicados todos los nuevos trabajos y son súper interesantes. Ese lugar, el campo de deportes de la universidad, se está transformando en un lugar de práctica y prueba para muchas de las cosas que pasan en la carrera de arquitectura, así que seguramente ya los años superiores estuvieron yendo con construcciones, además de con las tesis y con arquitectura 1 y 2 y con otras cátedras, y este año vamos a ir todavía más. Y después estos son algunos de los trabajos que hace Diseño de Interiores. Diseño de Interiores, desde hace algunos años, transforma la realidad del ámbito de educación, de educación inicial, de guarderías, de lugares de apoyo escolar, o sea, lugares que ya existían o que existen como aulas, pero que no tienen ni el equipamiento apropiado, ni el entorno apropiado, sino que son lugares transformados en aula y que los grupos de estudiantes de diseño de interiores van y transforman esos lugares para hacerlos ahora sí aulas, con lo que se entiende que debiera ser un aula hoy, que debiera tener, ¿no?, apoyo en las paredes, distintos lugares para estimular a los chicos en esa educación inicial. Bueno, una cosa muy, muy interesante que está pasando hace años y que va dejando como su impronta en un montón de jardines y colegios de Morón y de distintas áreas cercanas a Morón. Esta entrega fue el año pasado, a fin de año, ¿no? O sea, era la sala maternal de la escuela secundaria número 3 de Palomar, o sea, y fue uno de los últimos trabajos que hizo Diseño de Interiores. Indumentaria viene haciendo lo mismo, también trabajando con lugares de educación inicial o trabajando con lugares de salud, entregando como colecciones de prendas útiles, tanto para, bueno, en este caso para las enfermeras, para los enfermeros, en otros casos para las maestras y los maestros o para las chicos y las chicas de los jardines de infantes, ¿no? O sea, se estudia el lugar, se estudia el entorno, se estudia al usuario, se estudian las actividades, se estudia todo desde los talles, ¿no?, hasta, bueno, o sea, todo lo que compromete, ¿no?, e interviene con la producción de indumentaria, y después se procesa, se diseña, se construye y se dona. Claro, esto ha hecho que nosotros como escuela tengamos un impacto como muy fuerte en la sociedad. No hay, en Argentina no hay ninguna escuela que haga esto. Hay algunos hechos aislados como cátedras, pero ninguna que tenga un programa como, digamos, académico, lanzado para todas las carreras y que ya, bueno, y que se construye año a año y que es parte de la formación de todos ustedes. Entonces esto ha tenido como un impacto muy fuerte en la sociedad. Ha hecho no solo que lleguemos a lugares en donde se estudia, ¿no?, y se piensa o se debate sobre cómo se enseña y cómo se aprende, sino también a lugares en donde gente que no es de la disciplina se entera esto, ¿no?, de que hay estudiantes de arquitectura haciendo casas o cosas y sacándose notas por esos, que es totalmente poco relevante, ¿no? Creo que, digamos, eso de contarle de nuevo a la sociedad
que nosotros, los pensadores del hábitat o los pensadores del diseño, tenemos no solo la responsabilidad, sino también la posibilidad de mejorar el entorno que habitamos, es una cosa que a nosotros nos preocupa y mucho. Y contarlo a través de los trabajos de ustedes, bueno, ni que hablar, ¿no? O sea, muchos de estos trabajos han trascendido las fronteras de donde normalmente se muestran trabajos de academia y, por ejemplo, han ido a parar o se han contado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, que es como, no sé, es como el Oscar para el cine, ¿no? Estar ahí para cualquier estudio es como haber llegado a un lugar en el que llegan muy pocos en el mundo y estar ahí con una obra que construiste, pensaste, ideaste dentro de la facultad o dentro de la carrera de arquitectura y la estás contando con otros profesionales del mundo, bueno, imagínense la relevancia para este equipo de estudiantes, ¿no? También nos han convocado para exponer los trabajos, ya no solo por un objeto o por una pieza diseñada, sino como por el programa en su conjunto. Ha habido una exposición muy importante que empezó en Múnich y después se trasladó a Berlín de distintas escuelas de arquitectura o colectivos, organizaciones que hacen trabajo social a través de la arquitectura. O, por ejemplo, que ganamos el primer premio sobre maneras de enseñar o programas académicos en el mundo en una bienal que organiza el gobierno de España y que se hizo en México el año pasado, no, el anterior. Bueno, creo que todas esas cosas, poder participar de un libro con un capítulo dedicado a lo que hacemos, ¿no? Lo que hacen también es contactarnos con el mundo. Digamos, y no solo que nos permite ganar premios, ¿no? A ustedes ganar premios y contarse como estudiantes, a nosotros lo mismo como escuela, o si quieren, a todos juntos como comunidad, sino que van abriendo puertas. Porque cuando vos haces una exposición en Berlín, hablás con la Escuela de Arquitectura de Berlín o de Múnich, y eso hace que se genere un convenio y que les permita a ustedes poder ir a estudiar a España, a Bélgica, a algunos lugares de Latinoamérica y poder transitar en algún momento de su carrera, en vez de hacer alguna materia acá, transitar aulas en Madrid. Y eso es una cosa que también es importante, porque expandir un poco lo que hacemos por el mundo y que ustedes hagan esa experiencia es súper relevante para ustedes y para nosotros, ¿no? Para que después vuelvan a la escuela y lo cuenten siendo estudiantes o incluso siendo docentes. O sea, toda esta serie de convenios, de acuerdos y de vínculos que tenemos con universidades que van, que vienen, que nos permiten recibir a la gente de Udine aquí en Buenos Aires y tenerlos como los tuvimos el año pasado, no el anterior, o como van a venir este año a hacer una actividad académica o que nosotros vayamos allá y hagamos una actividad en Udine, que es una ciudad italiana muy cerquita a Venecia, o que incluso tengamos un programa de doble titulación, que los graduados de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón hacen un año allá, 3 materias y se reciben de arquitecto en la Comunidad Europea. O sea, estos vínculos nos permiten eso, ¿no? Contactarnos con el mundo y abrir puertas que hoy, digamos, que hasta hace algunos años no estaban abiertas. O sea, imagínense, digamos, la relevancia que tiene cada actividad que hacemos en los talleres en este vínculo, en esta serie de redes y de nodos que se activan a partir de eso. No, ahora estamos trabajando con un acuerdo que hicimos con la ETSAM de Madrid, que es una de las universidades y de las facultades más importantes del mundo que enseña arquitectura, y en agosto viene un profesor para acá porque vamos a hacer un seminario con sus estudiantes, un seminario aquí que después se va a replicar en Madrid. Entonces todos estos acuerdos, bueno, van abriendo como esa serie de puertas. Nos interesa también que ustedes, como estudiantes, que están inmersos en una realidad, que se toman el bondi en su casa y vienen a la facultad, que ven como un mundo que los rodea, que es más o menos siempre el mismo, aunque digamos, vivimos en esta Argentina cambiante, que ustedes puedan salir y reconocer otras realidades. Porque ese, como método de investigación, es súper interesante, porque uno se aleja de lo que conoce y puede entablar un diálogo con otro lugar con una mirada como un poco ajena, ¿no? Y empezar a estudiar como una especie de sistema de comprensión de las cosas que le pasan a ciertos lugares. Entonces, es muy normal que a lo largo de la carrera hagamos como algunos viajes o visitemos y trabajemos en lugares que no son los de nuestro entorno inmediato. Por ejemplo, toda la carrera de interiores está como organizando ahí un poco con la cabeza de Julieta, armando como todo esto, está organizando un viaje a Alberti y poder trabajar en ciertos temas que involucran el patrimonio arquitectónico de algunos lugares, por ejemplo la obra de Salamone en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, y se van a ir, creo que un día o 2 días, no sé bien cómo es el viaje, un día y vuelta así agotador, van a ir a conocer
¿Qué es esto? Que pasan a Alberti a relevar el lugar de trabajo y van a construir algo ahí. Y la gente de la tesis, incluso en uno de estos lugares patrimoniales, va a transformar un espacio y va a construir como una pieza diseñada, ¿no? O algo así. También todos los de primer año, que tienen mucho que ver con ustedes, van a trabajar en la Confitería del Molino. La Confitería del Molino es un lugar como muy interesante del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires, que se viene restaurando desde hace algunos años y que ya prontamente va a abrir sus puertas, que tiene una parte que es social, que tiene un programa, bueno, además de confitería, de lugares de salones de reunión o de eventos, además tiene un programa de vivienda. Entonces, la gente de diseño del primer año va a transformar esos programas de vivienda que todavía no están restaurados y van a ir a trabajar como a ese lugar. Estamos muy interesados este año porque pasan varias cosas en relación al patrimonio que, digamos, trabajemos con eso como problemática. Para nosotros el patrimonio quiere decir muchas cosas. Por un lado quiere decir que tenemos que hacer preservar o tratar de generar leyes, ¿no? Y obviamente mostrarles cómo podemos hacerlo desde nuestras disciplinas, aquello que construye la memoria de las ciudades. Si nosotros derribamos todos estos edificios en las ciudades, digamos, nos quedamos sin este acervo cultural que nos dice quiénes fuimos, ¿no? O quiénes somos. Y hay un patrimonio que tiene que ver con algunos momentos de la historia del pasado, y hay un patrimonio muy cercano que es el patrimonio moderno, ¿no? De que construyeron en el siglo XX aquellos arquitectos, diseñadores que nosotros estudiamos. Entonces es importante trabajar con ese patrimonio. Este año van a pasar muchas cosas en relación al patrimonio. Por ejemplo, ICOMOS, que es un organismo que asesora a Naciones Unidas en decidir, por ejemplo, si la quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad, ¿no? Asesora si algún edificio de Buenos Aires va a ser declarado patrimonio de Buenos Aires. O sea, ese organismo que a nivel mundial, que tiene una sede aquí en Argentina, junta a todas las sedes de todo el mundo para firmar una carta de intención, que la última fue la Carta de Atenas, aquí en la Universidad de Morón. O sea, nosotros vamos a ser sede de esta reunión a nivel mundial, donde se va a firmar, en vez de la Carta de Atenas, la Carta de Morón, ¿no? Entonces, digamos, eso que queda como un hito cultural para el patrimonio a nivel global, va a pasar acá en nuestra sede. Entonces, es tan importante eso, y es tan importante como esta idea de preservar el patrimonio, que queremos que muchas de estas ideas impacten como en las carreras. Además, estamos como armando una diplomatura que va a tener como mucha relevancia, por lo menos a nivel latinoamericano, conducida por Mariana Quiroga, que es una arquitecta que, entre otras cosas, estuvo a cargo de la renovación patrimonial de la Casa del Puente y de muchos de los edificios más relevantes de todo nuestro país. Después, en arquitectura, vamos a viajar a Altagracia. Las cátedras de arquitectura 1, 2 y 3, vamos a viajar el 19 de abril, nos vamos a subir a un micro y nos vamos a ir todos a Córdoba a recorrer algunas obras en la ciudad de Córdoba y después a Altagracia a ver el lugar en donde vamos a desarrollar como todos los proyectos de este año. O sea, la idea esta de ir a un lugar, de charlar con el intendente, con la gente que piensa el armado, el entramado de las obras públicas de la ciudad y que nos pueda decir, necesitamos que ustedes hagan estos proyectos, hacerlos y volvérselos a entregar a la ciudad, digamos, es algo que nos interesa mucho. Y eso, como todo año, empieza con un acuerdo que hacemos con el Estado, con el municipio de Altagracia. O sea, todos estos vínculos, bueno, construyen como esta red que es tan importante, ¿no? Y por eso les digo que irnos a otro lugar, establecer como una base ahí, hablar como con esos nodos o esas redes que son parte de la enseñanza de la carrera en algunos niveles, estudiar ámbitos que no son en los que nos desenvolvemos todos los días, que tienen problemáticas similares y muchas otras que no son similares, o sea, nos parece como muy importante. Además, para estas cosas invitamos a profesores que trabajan en esos lugares. El estudio Deriva, que es un estudio cordobés, va a trabajar en conjunto con nuestros estudiantes, conduciendo un poco esta actividad, reflexionando acerca de la ciudad y, bueno, pensando cómo será de aquí a futuro la ciudad de Altagracia, gracias a la participación de estos proyectos que podemos hacer. Este año también se consolida una cosa muy importante para la escuela. O sea, venimos hace algunos años, después de la pandemia y durante la pandemia, trabajando con el tema de aulas híbridas y con todo lo que es educación a distancia, ¿no? Y la verdad que ninguno de nosotros éramos expertos en eso, habíamos como tenido algunos cursos, sobre todo los profesores de primer año, pero de golpe en el 2020, bueno, todos nos tuvimos que volver expertos muy rápidamente y, claro, tuvimos que salir a la batalla y transformar
carreras, que las 4 carreras que eran básicamente presenciales, en todas a distancia. Y después, bueno, volver paulatinamente a hacer una cosa híbrida entre presencial y distancia para la carrera de arquitectura y en indumentaria, interiores y en diseño gráfico, directamente proponer carreras a distancia en el turno noche, que tienen, digamos, no solo la potencia de poder brindar como clases a través de todo lo que te permiten este tipo de plataformas, sino también la potencia de esto que les digo, de vincularse con gente de todo el mundo. O sea, por lo pronto, en esas carreras hay gente estudiando de todo el país. Entonces vos podés tener compañeros o compañeras que están como en lugares muy remotos, ¿no?, de nuestro país, y entablar como un diálogo con ellos, además de amistad y poder viajar, ¿no?, y conocerlos. Creo que es una cosa como fantástica. El año pasado participamos de una serie de encuentros que se hicieron en Porto Alegre, que hablan como esto de la educación a distancia, súper interesantes, que nos muestran como un paradigma como que va cambiando rápidamente, ¿no? Ahora la universidad empezó con esto de las aulas inmersivas, lo habrán visto por todos lados, y yo no sé en cuánto tiempo, pero en muy corto tiempo seguramente cada uno de nosotros tenga como en su casa algún aparato o dispositivo que te permita meterte en el aula o estar sentado en el auditorio mirándome acá, pero sin estar en el auditorio, ¿no? Cosas que, digamos, la velocidad con la que se mueve la tecnología, digamos, va a permitir como muy rápidamente. Entonces, digamos, yo digo la potencia de la educación a distancia porque también eso nos ha permitido construir una cantidad de charlas y de vínculos con otros profesionales enormes. Si ustedes entran a los canales de la escuela, van a poder como ver un montón de charlas. Esas charlas pasan en las aulas, pero después se editan y pasan a ser como acervo de todos y va construyendo como una biblioteca enorme de temas, ¿no?, que uno, digo, puede ver desde sus casas, o que, bueno, estos eran algunos videos, pero no los voy a pasar, digamos, que uno puede ver como desde las redes en cualquier lado. O sea, es una cosa como muy potente eso también. Así como hoy todos estamos enterados, ¿no?, de todo lo que pasa en nuestra sociedad rápidamente, o sea, poder sacar a la luz lo que pasa a veces adentro de los claustros no es sencillo y, bueno, creo que estas dinámicas lo están haciendo posible. Bueno, ahí para los de primer año les cuento un poco los lugares en donde encuentran todo esto. O sea, wmsad.com, que junto con Venía la UM son como las plataformas donde se muestra lo que pasa con las carreras, y el Instagram, que es como nuestro canal de información más directo y además es lo que por ahí ustedes más usan hoy en día. Bueno, para terminar me voy a concentrar un minuto en el marco teórico de este año, que se llama Proyecto Hábitat. O sea, la idea, ¿no?, de todo este barrido que hice, o sea, de toda esta especie de raconto de temas, de cosas, de posibilidades de ejercicios, o sea, está muy atado al marco teórico de cada año, ¿no? A qué queremos como escuela investigar en cada una de las carreras, en cada uno de los talleres. Esta idea, ¿no?, del hábitat o del lugar en donde todos nosotros y los miles y millones de especies que pueblan, ¿no?, este planeta y que permiten, ¿no?, que nosotros habitemos, digamos, comamos, tomemos agua y respiremos el aire que respiramos, o sea, nos engloba en una especie de casa y causa común de la que ustedes seguramente están como muy empapados y han escuchado hablar. Pero el año pasado invitamos a unos profesionales del INTI que estaban trabajando en la Antártida. No, y claro, cuando uno sale de los lugares en los que está acostumbrado y ve el mundo desde lugares tan inhóspitos y tan extremos como la Antártida, la perspectiva cambia como totalmente, ¿no? El ingeniero, si mal no recuerdo era ingeniero, ¿no, Ale?, que vino a dar la charla del INTI, o sea, contaba una cosa muy interesante, decía, o sea, toda esta preocupación por el mundo en realidad no existe, o sea, el mundo va a prosperar, hagamos lo que hagamos. El problema, en realidad, que tenemos nosotros como humanidad, es que habitamos esto que se llama biosfera, que es una capa muy delgada del mundo. O sea, el mundo, compuesto por un montón de capas geológicas, lo habrán estudiado en el colegio, ¿no?, y por miles y millones de kilómetros, o sea, y metros cúbicos que componen como esa masa que flota en el espacio, digamos, es muy difícil que se vea como destruido o arruinado por lo que nosotros podamos hacer. Pero sí esa capa delgada que habitamos, que son unos poquitos kilómetros y que involucran, ¿no?, una parte de tierra, una parte de mar y una parte de cielo. O sea, una parte de estratosfera o de atmósfera y que permite que nosotros respiramos o que filtre la luz solar. O sea, el problema está en esa capa delgada. El mundo va a prosperar y si en algún momento cayó un meteorito y acabó con la vida, ¿no?, sobre la Tierra, pero no con la Tierra, digamos, probablemente mucho de lo que le hagamos acabe con nosotros, pero no con la Tierra. Y él decía como algo muy interesante, o sea,
decía, bueno, al final nos estamos preocupando por nosotros mismos. Y es verdad, o sea, nos estamos preocupando por nosotros mismos. Pero claro, nosotros mismos no significa solo la humanidad. Significa que nosotros cohabitamos con un montón de redes y de sistemas que permiten que este mundo prospere, ¿no? El otro día veía un documental súper interesante en Netflix acerca de hongos, que la verdad contaba algo que yo tampoco sabía, que el micelio, que son como las raíces que tienen los hongos y que van como comunicando a toda la masa vegetal, ¿no? que rodea por lo menos esta capa delgada del planeta, está como todo interconectado. Y uno piensa que las plantas hacen fotosíntesis, ¿no? Filtran el dióxido de carbono y transforman en oxígeno, pero en realidad las plantas que nosotros vemos toman como el 20% de ese dióxido. El resto lo toma el micelio y lo distribuye en toda esa capa del planeta. Y lo transforma en energía y lo devuelve con todo lo que crece, ¿no? y consume todo lo que se pudre en esa capa del planeta. O sea, digamos, ver esto de esta perspectiva, de la perspectiva del ingeniero de la Antártida, nos hace reflexionar sobre esta idea de que en realidad cada hecho, cada cosa, cada intervención que nosotros hacemos en este mundo físico que habitamos, altera y es alterado por todo aquello que nos rodea. Y eso es como muy relevante para nosotros los que nos dedicamos al mundo del diseño. ¿Por qué es relevante? Porque hasta el momento el mundo del diseño se basó en temas como autorreferenciales o disciplinares. ¿Qué quiero decir con esto? Algo, ¿no? Cualquier cosa que nosotros podamos producir desde el mundo del diseño es bella o no, digamos, es útil o no, en términos muy disciplinares, o sea, incluso basado en cánones que tienen que ver a veces con la antigüedad de la cultura, ¿no? El término de belleza está muy basado sobre ciertas proporciones que vienen de los griegos. Y la verdad que todo eso en el mundo de hoy no tiene ningún tipo de relevancia ni de pertinencia. Ahora, si cambiamos el foco, ¿no? Imagínense que nos corremos de ahí, entendemos que en realidad cada acción que hacemos, ¿no? Sobre todo lo que podamos diseñar y obviamente sobre esta capa delgada que habitamos, transforma y hace que nieve en lugares donde no nevaba, o haya lluvias torrenciales en lugares donde no las había, o el calor se extienda casi hasta junio para nosotros aquí en Buenos Aires, digamos, o en otros lugares del mundo haya calores extremos, 60 grados en Brasil la semana pasada. Digamos, si entendemos eso y entendemos que en realidad hasta ahora nos estuvimos como conduciendo por temas muy disciplinares y corremos el foco, en realidad nuestra preocupación como diseñadores no tendría que estar en el objeto, en aquello que diseñamos. Tendría que estar en los vínculos que ese objeto genera con todo aquello que lo rodea. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, nada, quiere decir que mucho de lo que estamos diciendo a veces en los talleres queda un poco aplastado por esta idea. Pasa a ser como medio vetusto. O sea, digo, ¿a quién le importa si algo es lindo o feo en términos disciplinares? Y uso esa palabra porque, digamos, en las correcciones es una palabra como muy denostada, pero que en realidad existe, o algo está más de moda o menos de moda en términos disciplinares, si en realidad cuando se construye utiliza, qué sé yo, mano de obra esclava, o utiliza, o sea, gente que, digamos, trabaja como en muy malas condiciones o utiliza materiales que contaminan y destruyen la capa vegetal y productiva de nuestra tierra. Lo que importa es ver, estudiar todo eso que lo rodea y poder correr el foco del diseño. Si nosotros pudiésemos imaginar que lo que diseñamos pertenece como una red en donde en realidad lo importante no es lo que diseñamos, sino la capacidad que tiene de vincularse con todo aquello que lo rodea, como una red neuronal, ¿no? Y la sinapsis y todo eso que sabemos, o sea, podríamos como trabajar con instancias a las que nosotros llamamos de frontera. Están en la frontera de las disciplinas. No es específicamente de la arquitectura o del diseño gráfico, o del diseño de interiores o del diseño de la indumentaria. No es específicamente de las ramas de la biología o de la ecología o de la química. Es una fusión de todo eso. En la medida en la que nosotros, cuando diseñamos algo, podamos involucrar a todas las disciplinas y estudiar las miles y millones de variables que comprometen eso, bueno, el diseño va a prosperar. Si no, vamos a dar vueltas, como siempre, en lo mismo. Nos vamos a transformar en disciplinas endogámicas. Ya somos disciplinas endogámicas, tenemos que salir de ahí. Por eso es tan difícil esto que yo digo, que en realidad no existe una respuesta, no conocemos la respuesta. ¿Cómo hacemos para diseñar aquello que no existe? Que es este punto de contacto medio entre las cosas que en realidad no existe. O sea, yo puedo diseñar esa cámara, pero ¿cómo hago para diseñar lo que la rodea? Bueno,
Digamos, eso es, creo, el desafío para este año, que nos pone a todos a pensar, a reflexionar cómo entendemos aquello que diseñamos y cómo lo vinculamos con todo aquello que nos rodea. Obviamente, construyendo y abonando este entramado que tenemos como escuela, que se basa en una serie de casos, de hipótesis, de investigaciones, que se basa en juntar gente en objetivos comunes, que no son solo estudiantes o docentes o autoridades, ¿no? Sino que tiene que ver con profesionales, con gente que viene de afuera, con ONGs, con comunidades, con municipios, con la gobernación, con los gobiernos, y que podemos, como todos juntos, trabajar imaginando un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, dicho esto, los invito a ir a las aulas, ¿no? Y para primer año empezar o seguir con la presentación que habían empezado a las 9 y para el resto seguir con las actividades. Así que nos vemos por ahí en las aulas. Gracias.